Bueno, buenos días a todos de nuevo, a los que no hayan saludado. Y bueno, estemos orando por todos los que están fuera, visitando a sus familias en diferentes cositas, para que ojalá el Señor esté bendiciendo sus corazones en esos lugares también. Ese es mi deseo por esas personas, y tanto para ustedes como para ellos. Mi deseo es que estemos emocionados verdaderamente por estas fechas que se aproximan. Ahora, cuando uno habla sobre estar emocionado, sobre estas fechas que se aproximan, la cosa se empieza a poner un poquito subjetiva. Algunos, por ejemplo, podrían pensar en diferentes razones o diferentes maneras de responder qué es lo que nos debería de emocionar en estas fechas. Y un par de enfoques que pensé que podrían sonar, y no encontré una mejor palabra, pero creo que quiero catalogarlos como superficiales, serían los siguientes. Número uno: si lo que lo emociona a usted de estas fechas son los regalos, o son la comida, o son los ratos que va a pasar con la familia que hace mucho no veía, o reuniones especiales con amigos, yo lo invito a que medite en ese tipo de cosas dentro de 20 días para que se dé cuenta de lo pasajero que son todas esas cosas. Unos amigos con pastores también, con los que usualmente me toca viajar a conferencias y a retiros y cositas de esas, usualmente nos encontramos en momentos donde nos sentimos muy gozosos por las cosas que están pasando. Tal vez estamos en un lugar muy lindo, o al rato y comiendo algo demasiado lindo, y hace muchos años uno de todos dijo, y se nos quedó para siempre, quedarnos en silencio por un segundo y decir: disfrutemos este momento, porque es como la arena cuando uno la tiene en la mano. Poco a poco se va escapando entre los dedos y nunca más va a volver a estar ahí. Son cosas que en el fondo pueden ser importantes, pero siguen siendo superficiales. O usted podría ser de esos que dicen: para mí, en estas fechas, no hay nada que celebrar. Para mí este tema de los regalos, para mí este tema de las cenas, para mí este tema de las reuniones familiares, no. Para mí todo eso más bien es complicación, para mí eso es una locura, hay demasiadas cosas de comercio metidas en medio, a mí estas fechas no me emocionan. Igual, espero que usted se dé cuenta que si esa posición de su corazón es lo que rige como usted evalúa estas fechas, su posición es igual de superficial que la anterior. Alguna persona que tal vez haya estudiado un poquito más sobre la historia de la iglesia podría decir: pero es que la Navidad ni siquiera los primeros cristianos la celebraban. Y cuando hablo de los primeros cristianos, estoy hablando de los discípulos de Jesús y los primeros 100 o 200 años de la historia. De hecho, entre los registros en los cuales nosotros podemos confiar plenamente sobre la Navidad, los vamos a ir encontrando hasta el siglo IV, es decir, principios de los años siglo IV, principios de los años 300. Mas la pregunta sería: ¿entendemos por qué es que esto pasó así entre los cristianos? Y rápidamente usted podría encontrar varias razones en la historia de la iglesia para poder fundamentar la razón por la cual este tipo de celebraciones no se daban. Específicamente hoy hablando de la Navidad. La número uno: ellos estaban más enfocados en la muerte y la resurrección de Cristo. La intención de la iglesia primitiva era exaltar sobre todas las cosas lo alcanzado por Jesucristo en la Pascua. Ese era el centro y sigue siendo el centro del Evangelio. Y por eso los esfuerzos mayores iban en esa dirección. Pero no solo por eso, sino que también vivían bajo mucha persecución. Por lo cual, desarrollar un calendario litúrgico, diríamos nosotros,
o celebrar todas las cosas que ellos podían encontrar que eran dignas de celebrar en las Escrituras no era fácil. Había alta persecución que fácilmente podemos ver en el Nuevo Testamento y que después también está registrada por los padres de la iglesia. Y número 3, eran tan temerosos de este Dios que ahora ellos podían ver y entender con claridad, que querían ser muy cautelosos de no celebrar las cosas similares a algunas de las costumbres paganas que reinaban en el imperio que estaban alrededor de ellos. Y por esa razón, en la madurez que tenía la iglesia de esos días, se abstenían de celebrar la Navidad como nosotros hoy la celebramos. Pero con el tiempo, la historia demuestra que la iglesia pudo ver más allá de estas cosas. No solo la condición política cambió, sino que la madurez y el entendimiento y la libertad para celebrar lo que ellos veían en las Escrituras fue creciendo. Las razones teológicas y las razones pastorales tomaron un mejor peso, modeladas obviamente por las Escrituras, en la vida de las congregaciones. Entonces, por ejemplo, la Navidad se empieza a celebrar como una respuesta y defensa también a la encarnación de Cristo. Es una proclamación de la encarnación y al mismo tiempo defiende una de las doctrinas fundamentales del cristianismo que estaba siendo atacada en esa época, de que Dios se había hecho carne. Yo no sé si usted me ha escuchado explicar esto anteriormente, pero en los primeros 300 años de la iglesia, tema que se discute, por ejemplo, en el Concilio de Nicea, en el primer cuarto del año 300, el problema no era que Jesucristo fuera Dios, el problema era que Jesucristo fuera hombre. Es decir, para las personas de esa época y por la tradición oral y escrita tan verificable, nadie en su sano juicio tenía problema en creer que este que había hecho todas las cosas que hizo de manera perfecta tenía que ser Dios. Pero el problema que se estaba infiltrando dentro de la iglesia o alrededor del cristianismo es que Dios no pudo haber sido carne también. Entonces, el énfasis en el nacimiento, en la encarnación de Dios, en la segunda persona de la Trinidad, tomó importancia teológica y pastoral. De aquí que la iglesia intencionalmente empezara a celebrar más este tema. Número 2, también resaltar el cumplimiento de las promesas divinas. Parte de esa serie ha sido apuntar a la manera en que Dios había prometido y a la consumación de cientos de profecías dadas en el Antiguo Testamento por medio de la venida del Mesías, de ese bebé que había sido anunciado. Y obviamente, de la mano de todo esto, enfatizar también en la obra completa divina. Alguien escribió: no hay acceso a Dios sin que el Hijo haya venido primero. Tanto así, o como consecuencia de esto, la importancia de entender que ese niño verdaderamente vino para que pudiera pasar lo que pasó más adelante. Los cristianos comenzaron a celebrar la Navidad cuando la iglesia vio la necesidad de proclamar con claridad que el Dios Santo se hizo hombre para abrirnos el acceso a su presencia. Y mi propósito hoy es darles 5 razones bíblicas con implicaciones profundas, no superficiales, para el ser humano, y trascendentales, no superficiales, para la vida eterna. Motivo de gran gozo para celebrar en estas fechas. Verdades que son absolutas, verdades que no son pasajeras, verdades que no se escapan como la arena de entre nuestros dedos. Y hoy verdaderamente quiero que usted medite en esto para que su gozo
en esas promesas, se vuelvan suyas, meditando en ese niño que una vez vino y que esa sea la raíz de la celebración en esta época particular de nuestro año. Yo quiero que su mayor emoción en estos días sea meditar en esto que es suyo por medio de su Salvador. La mayoría de ustedes saben que esta es nuestra tercera enseñanza que habíamos titulado como la serie de El Adviento. Y a manera de recordatorio, le leo de nuevo nuestra definición de lo que es este término. El Adviento nos recuerda que así como Dios cumplió su promesa al enviar a Jesús en su primera venida, también cumplirá su promesa de que Cristo volverá. El Adviento es un tiempo especial donde la iglesia intencionalmente renueva su esperanza meditando en lo que pasó en estos tiempos. Un teólogo y filósofo estadounidense reformado del siglo XVIII, Jonathan Edwards, escribió: la historia de la redención avanza desde el pesebre hasta el trono, y en cada paso Dios es fiel a su promesa. Y como iglesia nosotros queremos crecer en nuestra convicción de la fidelidad de Dios mientras estudiamos el nacimiento de nuestro Salvador. La primera de nuestras enseñanzas se enfocaba en esa esperanza, en las promesas de Dios. La segunda enseñanza demostraba bíblicamente cómo el nacimiento de Jesucristo era el cumplimiento del plan eterno. Hoy nos gozamos en los efectos de esas promesas para la iglesia. Oremos una vez más. Señor, gracias de nuevo por poder estar aquí. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos a tu verdad. Y que por medio de esto transformes nuestros corazones, Señor. Y que las cosas que sean primordiales, trascendentales para la eternidad, sea lo que gobierne, Señor. Y motive nuestro gozo, nuestra emoción, más que nada en estas épocas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El punto número 1 para hoy es el siguiente. Recordamos esta fecha con gozo porque confiamos en la restauración de nuestra relación con Dios. El versículo 19 dice: hermanos, tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Pues Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, es decir, su cuerpo. Este versículo empieza a enmarcar el tono de toda esta enseñanza, definitivamente de este pasaje. Tenemos plena confianza. Y ese detalle es sumamente importante de entender. Cuando el autor de Hebreos está hablando de tener plena confianza, está apuntando a algo que se puede creer. Esto incluye la definición de este tipo de confianza, la cual estamos llamados a tener. Algo que se puede creer y vivir con absoluta seguridad. Algo que merece ser recordado y merece ser tomado en serio. Y en el fondo de esto se trata toda esta celebración en estas épocas. Y claro que no puede estar apuntando a mí. Entonces se da cuenta lo que incluye la definición de eso en lo que tenemos que tener plena confianza, pero es algo que es externo a nosotros, no nosotros.
El autor de Hebreos está apuntando a algo o a alguien más. Es gracias al regalo de Dios en aquel día que podemos tener plena confianza para entrar en el lugar santísimo. En las palabras de Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, describe como bienaventurados a los pobres de espíritu. Bienaventurados aquellos que entienden que lo que se necesita no hay, y que por esa razón pueden confiar en algo externo para que pueda pasar. Pero ¿de qué se trata esto que está hablando el autor de Hebreos? Es un lenguaje diferente. Entonces recordemos estas cosas que nos van a ayudar a entender mejor. El tabernáculo en el Antiguo Testamento, o el templo de Jerusalén más adelante, tenía divisiones arquitectónicas intencionales. Por ejemplo, había un sector en la entrada que se conocía como el atrio, o después en el templo los atrios, en donde estaba permitido que estuvieran diferentes personas. Por ejemplo, los gentiles en unos atrios, las mujeres en otro atrio, hombres judíos en otro atrio. Después hay otra sección que se conoce como el lugar santo, y en el lugar santo solo podían estar los sacerdotes. Pero pasado el lugar santo, dividido por un velo, estaba el lugar santísimo, del cual está hablando este autor. Y en el lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar. Solo se podía entrar una vez al año, que era el día de la expiación, y después de cumplir de manera muy precisa, diligente, una serie de ordenanzas dadas por Dios de purificación para poder entrar en ese lugar santísimo. Porque según el diseño divino, era en ese lugar donde el hombre se encontraba con Dios. Ahora ponga atención a la serie de ordenanzas que Dios le dio a los sumos sacerdotes para poder entrar en la presencia de Dios. Y esas son algunas que logré resumir. 1. Debían de purificarse ceremonialmente según lo que Dios había establecido y con precisión. Debían lavarse con agua y debían de vestirse con una ropa santa que Dios había diseñado exclusivamente para cubrir de santidad a aquel que iba a entrar en la presencia de Dios. Número 2, debía ofrecer un sacrificio primero para sus propios pecados. Antes de interceder por los pecados del pueblo, debía expiar, cubrir su propio pecado. Número 3, debía entrar con sangre. Nunca podía entrar sin esa sangre, que había sido también específicamente descrita, de dónde venía y cómo debía manejarse. Esa sangre, la sangre del sacrificio, indispensable para poder entrar al lugar santísimo. Número 4, rociar la sangre conforme a la instrucción de Dios. Debía manipularse de una manera muy específica, todo exactamente como Dios lo había ordenado. Número 5, debía cubrir el propiciatorio con incienso, y esto creaba una atmósfera llena de un humo que de alguna manera velaba la gloria de Dios al hombre que estaba ahí adentro. Número 6, se procedía a expiar los pecados del pueblo mediante ese sacrificio sustitutivo ordenado. Se completaban todos los ritos, es decir, hasta el final se debía de seguir al pie de la letra los mandatos divinos para que así fuera efectivo todo lo que este sumo sacerdote había hecho en el lugar santísimo. De nuevo,
esa estructura tenía un propósito que Dios quiere que todos entiendan. Mostraba la santidad de Dios, mostraba la separación causada por el pecado y mostraba la necesidad de un mediador. Y específicamente con el lugar santísimo. De nuevo, entrar sin estar diligentemente purificado o sin ser el divinamente designado, escogido por Dios, o en un día equivocado y el no seguir todas las instrucciones con la precisión que Dios había dicho, significaba la muerte. Significaba la muerte. Y todo esto apunta a la grandeza, pureza y santidad de ese Dios y a la deficiencia de la humanidad. Dios es absolutamente santo, el pecado no puede convivir con su presencia y el acceso a Dios requería de un mediador legítimo, puro y un sacrificio digno. Dios desde el principio ha querido estar con su pueblo, así Él lo ha decidido de manera divina. Pero nosotros decidimos otra cosa y por consecuencia de nuestras decisiones contrarias al buen camino que Dios nos estaba dando, caemos en desgracia ante Dios. Somos manchados por el pecado. Y el pecado, nuestra rebeldía, causa esta separación que está siendo simbolizada en el templo, de la cual está hablando el autor de Hebreos. Pero es siempre Dios, y eso es importantísimo, el que viene a buscarnos, el que viene a buscarnos y el que viene a buscarnos una vez más. En este caso utiliza al pueblo de Israel con una intención específica, mostrar quién Él era y mostrar la seriedad del problema a todo el mundo. Y entre esos, dentro del pueblo y fuera del pueblo, habían aquellos que de repente tenían los ojos abiertos para entender la clase de problema en la que estaban metidos, por no poder hacer nada para poder estar en una presencia santa, buena y permanente con Dios. Pero imagínense qué triste hubiera sido la situación de que después de usted realizar en la posición en la que usted está ante Dios, que Dios no hubiera hecho nada. Vivir una vida con claridad absoluta de quién usted es, de quién Dios es y la consecuencia que le toca por esa separación. Pero es entonces donde nosotros, a través de Hebreos, vemos esta maravillosa noticia. Tenemos plena confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Y cómo pasó esto de repente? ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo puedo tener una confianza además plena, donde puedo depositar todo lo que yo soy por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento la sangre representaba la vida entregada en sustitución. Sin ese derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Era la sangre de los animales que era usada para todo esto. Y ahora nosotros pensemos en cómo esto se traduce a nuestras vidas, ¿verdad? Esa sangre expiaba el pecado, dice Levíticos capítulo 16, es decir, cubre, quita, paga la culpa del pecado mediante ese sacrificio, purifica al pueblo y ratifica el pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, cuando Hebreos dice que por la sangre de Jesús podemos tener plena confianza en entrar al lugar santísimo, está hablando de que Jesús
Es el sacrificio definitivo al que todos estos otros sacrificios estaban apuntando. De que su sangre cumple y además reemplaza la sangre de los animales. Con ella se establece ese nuevo pacto, ahora de una manera eficaz y permanente, para siempre. ¿Y cuál era ese pacto? Un pacto donde Dios establece una relación con su pueblo redimido, un pueblo en el que Dios ahora se goza, un pueblo que vive bajo el gozo de la ley del Señor, con acceso a Él y en una relación eterna. Y todo esto se cumple gracias al niño que nos ha nacido. Todo se cumple en Cristo. Describe el autor de Hebreo que nos abrió un camino. Antes el acceso estaba cerrado, ahora Jesús inaugura una nueva forma de acercarnos a Dios. Dice que es nuevo y vivo. Nuevo en el sentido de que ya no depende de ese antiguo sistema de sacrificios, y vivo porque no es un ritual simbólico. Es real, es eficaz y es permanente porque Cristo vive y nosotros vivimos en Él. Es a través del velo. Y ya lo explicamos, ese velo que simbolizaba la separación entre Dios y los hombres. Ese obstáculo fue quitado por medio de ese niño. Los evangelios dan testimonio al final. Mateo, por ejemplo, en el capítulo 27, versículo 51, que cuando la obra de Cristo ha sido consumada, en ese momento el velo del santuario se rasgó en dos. Y Mateo tiene la delicadeza divina para explicar que ese velo se rasga de arriba para abajo. Es Dios el que está diciendo: esa separación se ha terminado. Es por la muerte de Jesús que la barrera entre Dios y nosotros fue eliminada, y ahora podemos acercarnos a Él con plena confianza en Él, en ese niño descrito por Isaías capítulo 7. ¿Se acuerdan? Como todo esto empieza a tomar sentido cada día más profundo, que esa virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está ahora verdaderamente con nosotros de forma definitiva y salvadora. Ese niño nacido descrito en Isaías 9, se le dan varios nombres que vamos a repasar hoy, pero apunto específicamente en este punto: príncipe de paz. Esa paz que se disfruta a través de este nacimiento. Es paz con Dios, es paz con Dios. Y a veces uno tiene que decirlo de manera radical para que tal vez uno entienda mejor qué significa esto. Pero yo prefiero perder todas las otras paces del mundo que perder la paz con Dios. Todas las otras paces. Cualquier cosa que usted entienda como la paz que pasa aquí en la tierra, yo prefiero que todo eso se desaparezca y que vivamos el verdadero infierno aquí en la tierra, antes de preferir no tener esta paz que da este mundo, la paz con Dios. Martín Lutero, un reformador del siglo XVI, escribió: el misterio de la encarnación es que Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera vivir en paz delante de Dios. Recordamos estas fechas con gozo, porque confiamos en la restauración de nuestra relación con Dios.
Punto número 2. Recordamos estas fechas con gozo porque confiamos en su intercesión constante por nosotros. Dice el autor de Hebreos que tenemos ya, ahora, un sumo sacerdote establecido por Dios sobre la casa de Dios. Y ojo al paralelismo que hace el autor de Hebreos entre el sumo sacerdote descrito en el Antiguo Testamento y este niño que nos ha nacido. El sumo sacerdote era, según el Antiguo Testamento, ya vimos esta parte, ofrecía sacrificios por el pecado, especialmente el día de la expiación. Cristo no ofreció animales, Cristo se ofreció a sí mismo como sumo sacerdote. Se ofrece a sí mismo como sacrificio perfecto una vez y para siempre. Hebreos en el capítulo 9 explica, no hay necesidad de ni un solo sacrificio más. Pero además de todo esto que ya hemos visto, el rol del sumo sacerdote incluye representar al pueblo delante de Dios. Cristo representa a su pueblo como el verdadero mediador eterno, no por el linaje sanguíneo, no porque era de la tribu de Leví, sino por esa posición de perfección en la que Dios el Padre lo encuentra. Y además el sumo sacerdote estaba encargado de mantener la pureza del pueblo, y Cristo hace eso también con nosotros. Entonces Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto que logra definitivamente lo que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento solo podía simbolizar, pero además, y esto es maravilloso, lo sostiene con su poder eternamente. Lo sostiene con su poder eternamente. Porque trate de pasar usted a la época del Antiguo Testamento y pensar en esto. Yo sé quién es el sumo sacerdote, yo lo conozco, yo lo vi ahí en el súper ayer, conozco a su esposa, bueno, no están casados, perdón, pero conozco a otras personas que lo conocen, y yo sé que no es perfecto. Yo sé que no es perfecto. Yo conozco su debilidad. ¿Usted se imagina lo que siente uno si mi relación con Dios dependiera verdaderamente de alguien tan inservible como yo? Mas Cristo lo sostiene con su poder y además de manera eterna. Vea lo que dice el autor de Hebreos: establecido por Dios sobre la casa de Dios, sobre todo, un regalo lleno de compasión. Cristo es un regalo lleno de compasión, y compasión significa que Dios no ignoró nuestra situación precaria. Es un regalo lleno de gracia, que significa no merecido, pero además es un regalo misericordioso, que significa de manera estricta sin darnos lo que verdaderamente merecíamos, que era la muerte. Dios nos ha dado aquel que ha sido exaltado a lo sumo, el Señor de señores, al que está sometido todos los cielos y la tierra, describe Filipenses en el capítulo 2, para que sea Él quien nos representa y Él el que nos mantiene limpios ante los ojos del Padre para siempre. Se puede celebrar en los brazos de este niño esta Navidad por la intercesión que constantemente Él tiene por nosotros. Este
escrito por Isaías, como soberano sobre todos los reinos, que se le dará el nombre de Dios fuerte. Y por eso descansamos. Número 3. Recordamos estas fechas con gozo porque confiamos en su obra sobre nosotros. Hebreos en el 21, teniendo ya un sumo sacerdote establecido por Dios sobre la casa de Dios. 22, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, y ojo la manera en que somos llamados a acercarnos a Dios, con un corazón sincero y con la plena certeza, es decir, 100%, con certeza que nos la da la fe, con el corazón purificado de toda maldad, de toda mala conciencia, y con el cuerpo lavado con agua. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo leo este pasaje, rápidamente me pongo a pensar, yo tengo que ir con un corazón sincero, con una plena certeza, con un corazón purificado de toda mala conciencia, con un cuerpo lavado con agua pura. Y yo digo, ¿de quién será que está hablando el autor de Hebreos? Porque si de fijo no puede estar describiéndome a mí. Yo sé lo que hay dentro de mí, yo sé cómo es mi corazón, yo sé la debilidad de mi fe, yo sé la pureza de mi mente, yo sé que yo no estoy lavado. Pero como hemos apuntado antes, esta certeza absoluta de que podemos acercarnos a Dios no viene de poner mi fe en mí, sino de poner mi fe en Él. El autor de Hebreos quiere que nosotros recordemos, en el contexto de la Navidad obviamente, pero para siempre, todos los días de nuestra vida, que la invitación a acercarnos a Dios no es una invitación general basada en esfuerzo humano, sino un llamado posible solo porque Cristo ya abrió ese acceso. Que ese corazón sincero está describiendo un milagro que ya había sido anunciado, que es sellado, real en nosotros, gracias a aquel niño que iba a venir. Está hablando del milagro de la regeneración. Lo podemos leer en Ezequiel, capítulo 36, promesa para el pueblo de Dios. Les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón de carne, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Es el rescate divino a través de este niño, y puede ver cómo es Dios el que está haciendo todas las cosas sobre nosotros, y de ahí esa confianza para gozarnos de que Él está haciendo su obra sobre nosotros, porque así Él lo ha descrito. Habla de un corazón purificado de toda mala conciencia y lavado con agua pura. Nos está hablando de que tenemos una nueva posición ante Dios, gracias a Jesús. Nos está hablando de lo que en teología se describe como una posición judicial. Ahora, ante el juez, usted pasó de ser descalificado a calificado. Aquella vestimenta santa que cubría a ese sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, en la cobertura santa que envuelve a todos los que han puesto su fe en el gran sumo sacerdote, este niño que ha nacido, Jesús. Para que entonces cuando ahora el juez
nos ve a nosotros, y claro que no hay un corazón 100% purificado, y claro que no hay esa sinceridad completa, y claro que mi conciencia batalla contra el pecado, porque estoy siendo santificado, porque la obra está operando en nosotros hoy, pero ante el juez Él lo que ve es la vestimenta perfecta del sumo sacerdote aplicada a nuestra vida por medio de la fe en Él, en Jesús. Ahora en Cristo Dios ve ya el cumplimiento de todas estas cosas descritas por el autor de Hebreos hoy, porque así Dios lo hizo en Cristo, y por nuestra fe en Él tenemos plena confianza de que esto es nuestro regalo. De nuevo, Edwards escribió: la encarnación de Cristo abrió el camino para que corazones impuros fueran limpiados y pudieran deleitarse en la presencia de Dios ya. Ahora Calvino, reformador del siglo XVI también: Cristo es el vínculo sagrado por el cual Dios nos adopta. Ven el cambio de posición. En este caso estamos hablando de la relación padre-hijo. Antes estábamos hablando de juez contra culpable y contra absuelto. Ahora está hablando de ese cambio de posición, de ser desechados por Dios a ser adoptados como sus hijos ya. Y Calvino dice: Cristo es ese vínculo sagrado por el cual Dios nos adopta como hijos y nos invita a acercarnos a Él sin temor. Y por eso es que nos gozamos, porque confiamos en su obra sobre nosotros. Confiamos en su obra sobre nosotros. Qué gran noticia es, no solo el 25 en la mañana. Si quiere hacerlo, ojalá lo haga el 25 en la mañana. Y no solo lo que le voy a decir, sino todo lo que le he dicho. Pero el resto de su vida, que lo primero que usted haga cuando usted abra sus ojos sea meditar en qué accesible está el Padre, Dios de cielo y tierra, todopoderoso, a usted, gracias a que un día este niño vino a nosotros. Punto número 4. Recordamos estas fechas con gozo porque confiamos en la fidelidad de Dios. Y esto ya lo habíamos estudiado más profundamente en la primera de las enseñanzas, pero es importante de nuevo recalcarlo ahora como una obra nuestra en Cristo Jesús. Así lo había anunciado Isaías en el capítulo 9. Nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y dice: su soberanía reposará sobre sus hombros, se extenderá su soberanía y su paz y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David, sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora para siempre. Y dice: el celo del Señor Todopoderoso hará que esto se cumpla. Y así lo describíamos la enseñanza pasada. Dios está más comprometido con tu salvación, con tu santificación y tu esperanza que vos mismo. Él ha prometido completar la obra que comenzó. Y de ahí que el autor de Hebreos fácilmente, con ese entendimiento, nos pueda llamar en el versículo 23: mantengámonos firmes. Mantengamos firmes esa esperanza. Dice que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Y de nuevo, no es un llamado a sostenernos con nuestras fuerzas, sino a perseverar, apoyados en la gracia de Dios. Que la perseverancia del creyente, la perseverancia de la iglesia es posible porque Dios ha decidido preservar a los suyos.
Otro puritano del siglo XVII, inglés, Thomas Watson, escribió: el mismo Cristo que nació para salvar, vive para guardar, y a los que Él redime, Él mismo los preserva. Y otro contemporáneo a Watson, John Owen, que escribió un libro que se llama La doctrina de la perseveración de los santos, escribió: la perseverancia de los santos no consiste en su propio poder para permanecer, sino en la fidelidad de Dios al pacto de gracia establecido en Cristo. Y para mí, todo lo que hemos estudiado son de verdad buenas noticias y dignas de gozarnos en esta Navidad. Pero esto es increíble. Esto es increíble. Porque en medio de la meditación de las otras verdades, yo no dejo de ser yo inmerecedor de estar en la presencia de Dios. Pero gracias a Él, que nos ha prometido por medio de su Hijo, que nada se sostiene por mí, sino que Él es el que me sostiene y el que me va a llevar perseverando hasta que su obra sea completa en nosotros. Fiel es Él que hizo la promesa. Y el punto número 5, recordamos esta fecha con gozo porque confiamos en sus propósitos hasta el día final. Y aquí no voy a desarrollar mucho porque ese es el tema que le toca a Billy. Pero sin duda es algo que se menciona en esta sección de Hebreos. La venida de Cristo en Navidad marca el inicio del cumplimiento de las promesas. En este sentido, Dios entró en la historia para salvar a su pueblo. Esa primera venida nos dio una esperanza segura, pero todavía esperamos la consumación final cuando Cristo vuelva en gloria. Y por eso es que Hebreos nos llama a confiar en Dios y a confiar en sus propósitos con nuestra mirada en lo que va a pasar más adelante también. Tengamos acceso confiado a Dios, dice, porque la sangre de Jesús, el camino al lugar santísimo, está abierto de manera plena y definitiva. Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto. Él intercede por nosotros y garantiza nuestra relación continua con Dios. Somos llamados a acercarnos con plena seguridad, no por mérito propio, sino por un corazón regenerado y purificado por la obra de Cristo. Perseveramos porque Dios es fiel. Mantenemos firme la esperanza porque aquel que prometió perseverar a los suyos es fiel. Y vivimos esta esperanza en comunidad. Nos exhortamos en amor, nos cuidamos unos a otros porque caminamos juntos viendo aquel día. Nos estimulamos al amor y a las buenas obras como señales visibles de una esperanza viva y nos animamos a congregarnos porque la iglesia es el pueblo que espera activamente al Rey que ya vino y que vendrá otra vez. Y el autor de Hebreos cierra: con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. En Navidad celebramos que la esperanza ya llegó en Cristo y a través de Hebreos, llamados a vivir unidos, firmes y activos, esperamos con mayor intensidad el día en que esa esperanza sea plenamente consumada. Y como dijimos al principio de la serie, miramos hacia atrás para ver la fidelidad de Dios en Cristo Jesús y miramos hacia adelante confiando en que esa misma fidelidad traerá a Cristo otra vez en gloria.
Amén.